Bienvenidos a esta masterclass sobre tecnologías creativas aplicadas. Lo primero, decir que estamos enormemente satisfechos del éxito que ha tenido la convocatoria. Hay 1.200 personas inscritas y estoy segura de que vamos a responder al interés que ha suscitado esta masterclass. Sabéis que esta es una actividad complementaria del curso de digitalización del sector productivo que está realizando el Ministerio de Educación y Formación Profesional con la idea de formar en el periodo de 4 años a 500.000 de trabajadores en este país. Es un proyecto en el que estamos participando los interlocutores sociales, COE y CEPIME, del que estamos enormemente orgullosos en colaboración con Telefónica Educación Digital. Lo primero, antes de presentar a nuestros dos ponentes, lo que quiero decir es que lo que van a hablar hoy es un reflejo de la tecnología más moderna y más creativa, como ellos se quieren denominar, Héctor Paz y Leticia Arroyo. Pero antes quiero presentarme yo y hacer alguna pequeña introducción de los temas que se van a abordar hoy. Lo primero, soy Maite Gómez Condado, directora general de COE Campus, que es la Escuela de Negocios de COE. Hacemos todo tipo de programas dirigidos a directivos de empresas, sobre todo en aquellos temas que afectan a la transformación de la empresa y de sus directivos y de sus empleados. Liderazgo, digitalización, sostenibilidad. Por eso también estamos encantados de colaborar en este proyecto. Los que estáis haciendo el curso sabéis lo que es la cuarta revolución industrial, se aborda yo creo que con mucho nivel de detalle, pero quiero hacer una referencia muy breve a lo que significa y en el momento en el que estamos viviendo, que como se dice es un cambio de era. Cualquier revolución lo que implica es una transformación no solo de los sistemas de producción y de consumo, sino también de la organización social, económica, cultural, etc. Pero la cuarta revolución industrial tiene unas connotaciones muy particulares. Lo primero, la creación y la evolución exponencial de la tecnología. Exponencial que no estamos acostumbrados en nuestra mente a entender, porque va todo tan rápido, va todo tan deprisa que a veces nos cuesta asimilar los cambios, también las estrategias y los sistemas dentro de las empresas y de las organizaciones. Después, una conexión sin precedentes de datos, de personas, de máquinas que interactúan en un sistema virtual. De eso también nos van a hablar hoy Héctor y Leticia, del metaverso que tanto estáis oyendo hablar. Y también un cambio de paradigma en el modelo económico, porque las empresas y los agentes económicos tienen que actuar en un modelo de plataformas, de ecosistemas empresariales donde el cliente tiene una posición muy distinta de lo que ha tenido en el pasado. Este es el mundo en el que estamos, un mundo frenético que es posible gracias a las tecnologías habilitadoras. Todos habéis oído hablar de la inteligencia artificial, de Big Data, de 5G, de blockchain, de ciberseguridad, pero también de los temas que vamos a abordar. Realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, metaverso, mundos virtuales, mundos imaginativos. Bueno, pues sin más voy a introducir y presentar a nuestros dos ponentes de hoy, que van a hacer una presentación en equipo de una manera muy simbiótica y con mucha colaboración y muy complementaria, según he podido yo ver. Primero, Héctor, yo le pedí que se definiera cómo era, no solo lo que había estudiado o dónde había trabajado, y me gustó mucho cuando dijo que él fundamentalmente lo que se considera es un enamorado de la innovación, de la tecnología y de la ciencia ficción y que quiere crear soluciones para hacer la vida más agradable y más divertida, lo cual me parece importante. Además es ingeniero de profesión, ingeniero de diseño, se ha formado en San Francisco y en Boston y es cofundador de Ibasceno, que es la empresa que lleva a cabo, Imascono, perdón, que lo estoy leyendo mal, que es la empresa que lleva a cabo junto con Asís Biomedia pues estos proyectos tan innovadores y tan creativos. Y Leticia pues complementa una formación muy distinta, es veterinaria, pero se ha especializado en innovación y en marketing. Es la directora de negocios, de formación y de servicios de Asís Biomedia, especializada la empresa en el tema de la salud biomédica. Y lo que nos van a contar pues va a ser
qué son estas tecnologías, cuáles son las diferencias entre unas y otras, cómo se deben introducir en las organizaciones, cómo se tiene que hacer para que los empleados, los directivos y en general toda la organización las asuma, y van a contarnos 3 casos de éxito en la vida real. Así que sin más, Héctor y Leticia, adelante, cuando queráis. Gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción. Es un placer para nosotros estar aquí. Vamos a intentar explicaros aquí. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Como os decía, ¿escucháis, no? ¿Hola? Sí. Vale, muy bien. Vale, perfectamente. Lo que os decía, vamos a intentar explicaros y os vamos a explicar, de hecho, qué es eso de las realidades extendidas, qué es el mundo este del metaverso que todos estáis escuchando y que todos estáis oyendo ahora, y os vamos a dar una serie de casos y ejemplos aplicados para que realmente tengáis constancia, ¿no?, de que no es futuro, ya es realidad. De hecho, en muchas de las cosas que vais a ver es pasado, porque ya se han realizado, pero sí que es cierto que ahora está un poco de tendencia. Y con esto de tendencia, pues al final, evidentemente, lo que es la palabra metaverso ha fluido, ¿no? Como comentábamos, vamos a hacer una interacción entre ambos, vamos a ir hablando. Sí que vamos a tener una primera parte donde explicaremos lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta y cómo eso desemboca en el metaverso. Y a partir de ahí empezaremos a hablar de casos de uso. ¿Vale? Leticia, ¿todo preparado? Vamos adelante. Todo preparado. Gracias a todos por la oportunidad de estar aquí. Me uno a Héctor a este placer y bueno, esperamos que disfrutéis de esta pequeña introducción que tenemos y luego revisaremos los casos prácticos. Así que adelante, Héctor. Muy bien. Pues vamos a empezar dentro de lo que es la propia presentación. Vamos a hablar de, como os decía, qué es eso de la realidad extendida. Vosotros veréis, ¿no?, ahora mismo cómo nosotros en esa imagen aparece directamente lo que es realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. La podéis ver, ¿no?, con nitidez. Perfectamente. Pues eso que estáis viendo vosotros y eso que a día de hoy veis en ese gráfico, al final refleja un poco cuál es el uso de todas las tecnologías, ¿vale? En primer lugar tendréis realidad virtual, realidad aumentada y, como os decía, realidad mixta. Realidad extendida es lo que cubre todas las tecnologías que estáis viendo en ese gráfico. Si pasamos a la siguiente slide, ¿vale? Lo que estaréis viendo es directamente lo que es realidad virtual, lo que es realidad aumentada y lo que es realidad mixta. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es definirlas con unos casos muy concretos donde vais a ser capaces de poder entender con películas de ciencia ficción directamente lo que es cada uno de estos vídeos. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a ello. Vamos a empezar primero con la realidad virtual. Vamos a pasar a ver un caso de uso, ¿vale? Un vídeo, bueno, más que un caso de uso, un vídeo de ciencia ficción, que es la película de Ready Player One. Imagino que la estaréis viendo ya. En esta película de Ready Player One, como veis, se ponen unas gafas y esas gafas que se están colocando hacen que se introduzca directamente en lo que es el mundo virtual. Es todo totalmente opaco, es totalmente digital y nos estamos adentrando en ese mundo para poder ser capaces, ¿no?, de interactuar con un mundo digital de una manera mucho más sensorial, mucho más inmersiva y, en definitiva, algo mucho más interactivo, ¿vale? Ahí es donde realmente la tecnología está cobrando esa interacción directamente con el ser humano, ¿vale? Si pasamos al siguiente vídeo, ¿vale? Hablamos de realidad aumentada. Me imagino que todos vosotros este caso lo habréis podido experimentar alguna vez en vuestra casa. Me refiero en la televisión o en la película, ¿no?, porque se trata de un caso de Star Wars, donde al final lo que conseguimos es, mediante un holograma, crear una realidad o colocar capas digitales, digamos, en el entorno real, ¿vale? La realidad aumentada, al final, esto lo va a realizar directamente sobre un móvil o sobre unas gafas, así que todo ese contenido digital que va con capas se va a proyectar en nuestros dispositivos para poder mostrarse en el entorno real, ¿vale? Tenemos ya realidad virtual, hemos explicado realidad aumentada de una manera muy sencilla y ahora iríamos al siguiente punto, en el siguiente vídeo.
que sería realidad mixta. Este caso que estáis viendo es directamente de avatar, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre realidad aumentada y realidad mixta? Pues básicamente es que con la realidad mixta nosotros, o el mundo real puede interactuar con el mundo digital y el mundo digital puede interactuar con el mundo real. Al final se establece un vínculo entre ambos mundos y todas las acciones que nosotros estamos desarrollando son capaces de tener un efecto, como os decía, en el mundo digital. Básicamente, para que os hagáis una idea, es como si se tejiese una malla en el mundo real con la que nosotros podríamos interactuar, ¿vale? Además, podéis ver casos de uso, como los que veis en pantalla, pues por ejemplo, más en el mundo de la salud y más en el mundo de la medicina, donde evidentemente con gafas, como son en este caso las HoloLens, que ahora veremos un poco cómo se proyecta el futuro de todo esto, se pueden empezar ya a colocar esos hologramas en el mundo real de una manera, como os decía, mucho más experiencial, porque a través de las manos y a través de unas gafas como de estas características, somos capaces de interactuar directamente con el holograma, ¿vale? En el siguiente vídeo, que es un teaser directamente de Microsoft HoloLens, podéis ver ya cómo muchas de los elementos y de lo que se promete, ¿no?, en este mundo, al final se ve representado en este pequeño teaser, ¿vale? Pues como desde la educación, como desde los hobbies, como puede ser la pintura, como incluso una propia comunicación entre amigos o entre diferentes personas, pues puede cambiar la forma de interactuar, como decíamos, en esta nueva sociedad, ¿vale? Es, bueno, un futuro prometedor. Todo esto, evidentemente, que estáis viendo ahora mismo se está fraguando y se está desarrollando. No es totalmente tangible todavía y de ahí un poco en el siguiente o en la siguiente slide, ¿no?, todo el mundo este que están hablando y al que se está llegando actualmente, que es el metaverso, ¿vale? Quizás un ejemplo claro de lo que podría ser metaverso es lo que habíais visto en las slides anteriores de realidad virtual, donde poníamos la película de Ready Player One, cómo se genera un mundo o digamos un universo donde todos los mundos virtuales confluyen en un mismo espacio, ¿vale? Ahí casi se habla de interoperabilidad, es decir, todos los mundos, todos los videojuegos están en el mismo espacio, todas las diferentes marcas y todos los diferentes espacios virtuales de alguna manera confluyen en un mismo lugar. Eso ahora mismo no es real, ¿vale? Eso no existe. Eso es, digamos, la siguiente generación que viene de cómo podríamos concebir Internet. Pero eso a día de hoy no es factible, ¿vale? El metaverso real ahora mismo no existe como tal. Lo que sí que estamos haciendo es construir los pasos necesarios para que eso se genere, ¿vale? Tanto por parte de las marcas como por parte de los usuarios, como parte de otro tipo de empresas como la nuestra, que al final están aportando sus productos para que todo el mundo sea capaz de interactuar, ¿no?, en este mundo virtual. Y aquí, sin duda, pues hay como unos temas clave que han hecho que todo esto se acelerase. Nosotros, por ejemplo, llevamos 11 años trabajando en todo este tipo de tecnologías, pero sin duda el coronavirus, ¿vale?, que es un poco lo que se muestra en esta siguiente slide, al final lo que ha hecho es acelerar todo esto. ¿Por qué? Porque al final los seres humanos hemos tenido una necesidad de poder tener todas esas interacciones mucho más cercanas, sin tener únicamente una pantallita en la que comunicarnos, sino empezar a experimentar más como si fuese un videojuego ese tipo de relaciones. Y ahí, en el logotipo de Facebook, que veis en esta siguiente slide, digo, bueno, Facebook ya no es Facebook, me refiero es Meta, ¿no? Meta al final hace un lavado de cara, se adapta, ¿no?, a las nuevas generaciones y a las nuevas necesidades y ya directamente cambia su marca con el logotipo y sobre todo con el nuevo naming, ¿no?, que es Meta, que hace referencia evidentemente directamente al metaverso. Y ahí es donde evidentemente pues empiezan a surgir ciertas, digamos, controversias, porque realmente uno está creado, pero sí que ya lo que es el propio naming y la propia marca lo que está es mostrando la visión de cómo todo el mundo social que existe actualmente con las redes sociales, o en este caso que también ha desarrollado Facebook, todas las aplicaciones van a ir dirigidas a que todos nos comuniquemos, ¿no?, en esos entornos virtuales más interactivos y más experienciales. Y al final este es el comienzo de algo que, como decía, se está creando entre todos. De hecho, en el vídeo que veréis a continuación, ya se muestra un pequeño ejemplo, ¿vale?, de cómo Facebook directamente
está promoviendo entre todas sus aplicaciones este mundo del que hablábamos, ¿no? O sea, es muy parecido a la película de Ready Player One de Oasis, donde ya pues directamente eliges tu avatar, te metes como avatar y ya puedes incluso hablar en una reunión, ¿no? con diferentes amigos que incluso tienen diferentes aspectos que veréis en la mesa. Pues uno parece que viene de un entorno de realidad mixta, otro parece que viene de un entorno de realidad virtual, uno se ha disfrazado de robot, otro se ha hecho su propio avatar. O sea, al final va a ser un poco el mundo digital experiencial, como decía, donde confluyan pues todos los usuarios y donde al final encontremos espacios en donde poder desarrollar tareas más, digamos, cotidianas, ¿no? Habéis, bueno, que se conecta a WhatsApp, que se hacen videoconferencias, que incluso en algunos elementos o algunas comunicaciones, ¿no? En las que existe realidad aumentada en el entorno real, se pasa el contenido directamente al entorno virtual, ¿vale? Esto de momento es lo que se está construyendo. Evidentemente esto aún no está construido. Va a costar años y sobre todo pues, digamos, ¿no? Una confluencia de que todas las empresas aboguen no únicamente porque la plataforma Facebook funcione, sino que todas las plataformas estén conectadas, ¿vale? Ese será el verdadero metaverso, cuando todos los mundos virtuales sean interoperables entre todas las personas y los usuarios. Y ahí, evidentemente, en todo ese concepto de metaverso, pues aparecen nuevas tecnologías, no únicamente lo que tiene que ver con el mundo más experimental o virtual, sino tecnologías como el blockchain, la descentralización, que al final lo que pretende sobre todo es revolucionar Internet, ¿no? Digamos en que ya no son las propias páginas, ¿no? Las que nos piden los datos, sino somos nosotros los que decidimos dar los datos a las páginas. Y ahí es un poco lo que se está gestando, ¿no? Como con todo el tema de las criptomonedas, todo el tema de otras plataformas como Decentraland o de Sandbox, ¿no? que son otro tipo de proyectos que también abogan por el tema del metaverso, se están introduciendo en estos mundos y al final se ve que la tendencia de todo esto va a cambiar, como os decía, la forma de interactuar entre los seres humanos. De hecho, hay 3 pinceladas. A continuación, la primera es cómo cambia ya a nivel social, porque evidentemente Facebook y otras empresas están contratando y están desarrollando soluciones donde necesitan gente, necesitan ingenieros, necesitan diseñadores, necesitan desarrolladores de producto, necesitan muchos perfiles para que esto se pueda llevar a cabo. Y además en algunas gráficas, ¿no? que aparecen a continuación, se puede ver ya pues, como prácticamente todos los sectores van a tener implicación en todo esto, ¿vale? O sea, desde lo que tiene que ver defensa, retail, e-commerce, marketing, automoción, prácticamente todo lo que es el mundo que conocemos se va a ver de alguna manera inmerso, nunca mejor dicho, en este nuevo metaverso. Y bueno, yo creo que una conclusión, ¿no? En cómo hemos ido evolucionando en estas tecnologías y como comentábamos antes que tenemos que sacar, es que realmente todo eso que antes era transformación digital ahora se está convirtiendo en virtualización de la sociedad. O sea, no es que ya convirtamos un programa de gestión o lo transformemos a un entorno operativo de empresa. No, es que nuestras relaciones, la forma de comunicarnos, la forma de comer, incluso la forma de trabajar, la forma de hacer cualquiera de las acciones que estamos acostumbrados a hacer hoy en día, se empezarán a virtualizar y al final eso hará, evidentemente, que no hablemos de cambio tecnológico, que sí que lo es, sino de cambio social en muchas de las cosas que veamos a partir de ahora. Así que sin más, todo esto que habéis escuchado, todos estos pequeños tips de tecnología, muchos de vosotros probablemente ya lo conocíais, pero siempre es importante aclarar que las tecnologías extendidas están muy inmersas y sobre todo están muy relacionadas con el metaverso y que probablemente el metaverso que vivamos a partir de ahora pueda ser en realidad virtual o pueda agregar elementos virtuales al mundo real con realidad aumentada y con realidad mixta. Será la siguiente ola tecnológica y más que la ola tecnológica yo diría que es la siguiente generación en la que interactuaremos con los ordenadores y con las máquinas y con la tecnología de una manera muchísimo más natural. Entonces ahí, cuando empiezan a surgir precisamente estas necesidades y sobre todo vemos dónde aplicarlo, ahí es muchas veces cuando, en este caso Leticia y yo, hablamos y empezamos a desarrollar proyectos y todos estos proyectos que realizamos al final son muy aplicados al mundo real, ¿no? Pero quizás una de las cosas más importantes, ¿vale? Como veréis en algunas de las siguientes slides, en esto que veis de la nave,
en esta entrada al metaverso, sin duda, es súper importante la metodología, ¿vale? La metodología que desarrollamos ambos y que trabajamos juntos está fundamentada en, sobre todo, 3 pilares importantes, ¿no? Que primero es el entendimiento del problema del ser humano, donde ahí es esencial el engagement que se genere con todos los usuarios y, sobre todo, la experiencia que podamos desarrollar con las personas, es decir, entender el problema para poder desarrollar una experiencia en un elemento tecnológico que solucione directamente el problema y que esté bien resuelto. Ahí es donde utilizamos también las tecnologías extendidas, veréis casos y ejemplos a continuación. Evidentemente, porque lo que nosotros estamos viendo trata de imitar al mundo real, pero a su vez, con las limitaciones que nosotros podemos encontrar en el mundo virtual, es necesario que el detalle se cuida al máximo y que al final consigamos hacer la realidad esa realidad virtual o ese mundo digital lo más real posible. Y por último, que aquí es donde mayor compartimos, ¿no?, esa metodología que organice absolutamente cómo se estructura y cómo se estudia el problema hasta cómo se soluciona y se produce, ¿vale? Entonces, en la slide que veis con este esquemita, ¿vale?, con los diferentes números a continuación, ahí es donde sobre todo Leticia y yo, ¿no?, pues tenemos mucha interacción, ¿no?, de cómo, por ejemplo, desde que viene un problema hasta que lo solucionamos, tenemos una primera fase en la que ideamos un concepto, estudiamos al cliente, somos capaces de darle esas soluciones de forma previa lo más tangibles posible, con demos, con mockups, con todo lo que podemos, y sobre todo la hacemos conscientes, ¿no?, la hacemos consciente de la magnitud del proyecto. ¿Alguna cosa, Leticia? Sí, sí. Bueno, pues resumen muy bien hecho de lo que son las tecnologías extendidas, que bueno, pues yo creo que vale, has expresado muy bien y sobre todo la imagen vale más que 1000 palabras. No estamos en el futuro, estamos en el presente. Tú has hablado de que lleváis trabajando 11 años en estas tecnologías, parece mucho, pero no es mucho, y al ritmo que va la evolución de la tecnología, seguro que ese mundo virtual, el metaverso, será pronto construido de la manera que lo habéis planteado o de otras maneras. Pero en todo caso, Leticia, quería darte la palabra a ti para que expliques también cómo elegir soluciones, cuál es vuestra metodología, pero recordaros que es muy importante que haya participación en esta masterclass. Entonces vamos a ajustarnos muy bien a los tiempos, porque es verdad que estos temas apasionan y al final pues es difícil no explicar más cosas de las que uno sabe, de las que el tiempo permite, pero bueno, tenéis muchas cosas todavía que contar y sí que quisiera al menos dejar 10 minutos para preguntas, para que podáis participar todos los que estáis presentes en esta masterclass y que podamos resolver inquietudes, dudas o reflexiones, siempre con mucha brevedad, porque tenemos que ser, bueno, pues más o menos respetuoso con la hora que tenemos prevista. Leticia, cuando quieras. Exacto, vale, muchísimas gracias. Pues sí, un poco a colación de todo lo que ha nombrado Héctor, que ha hecho un resumen, la verdad que estupendo. En la parte práctica, que es la que me toca a mí a la hora de bajar, digamos, todas estas tecnologías a lo que es el trabajo real, el trabajo en una agencia de cara a los clientes. Como comentaba, yo creo que es fundamental la última parte que estaba comentando de la metodología a la hora de abordarlas, porque yo creo que quizás a todos los oyentes que están escuchando esta charla lo vean todo como nos pasaba a nosotros en Grupo Asís, como un mundo totalmente ajeno que no sabemos muy bien cómo aplicar. Entonces, la base de la diapositiva que estáis viendo en pantalla, que es lo primero es jugar, es obtener un briefing detallado de cuáles son las necesidades. Como habéis podido observar, hay muchísima variabilidad, muchísimas tecnologías que se mezclan. Entonces, a la hora de aplicar todas estas tecnologías a un entorno industrial, a un entorno de una agencia, a un entorno de una clínica. En nuestro caso, como hemos comentado, Grupo Asís somos una agencia que nos dedicamos al sector de la salud, tanto en veterinaria como en humana. Y es muy importante definir desde un principio todas estas características que tiene que tener el proyecto y sobre todo las necesidades. Las tecnologías, como Imascono siempre dice, están para ayudarnos a hacer el mundo mejor, y ayudarnos a hacer el mundo mejor incluye que nuestro trabajo mejore. ¿Cómo aplicamos nosotros las tecnologías a nivel práctico?
Podemos pasar a las siguientes diapositivas para ver esos casos prácticos, si quieres, Héctor, y los explicamos entre los dos. Y como bien habéis dicho, interesante siempre la interacción con el público. Todas las preguntas que tengáis, pues siempre serán bienvenidas, ¿vale? Yo creo que además hay una cosa importante, ¿vale? Y es que al final lo que vais a ver tiene funciones muy concretas, ¿vale? Hay muchas veces que hemos desarrollado proyectos con el fin de generar un impacto o generar un wow. Esto puede ser en las ferias o con cualquier tipo de dispositivo o con cualquier tipo de acción de marketing online. Y eso sobre todo es para generar leads, ¿vale? Muchas veces pues al final se sacan fotografías o se hacen acciones divertidas que para que pueda adquirir el usuario algún tipo de recompensa, digamos, pues evidentemente tiene que pagar en consecuencia con sus datos, ¿no? Luego también vais a ver trainings formativos que están gamificados, ¿vale? Es decir, una de las cosas súper importantes en todo este mundo que se está generando es que la realidad virtual, la realidad aumentada y cualquier tipo de realidad extendida, en definitiva, nos permite crear mundos que no existen o que existen y que no puedes acceder. Entonces, al final, el poder generar un training virtual donde tú puedas realizar acciones que antes no realizabas o que no puedes acceder en ese momento y poder incluso practicar en ese entorno virtual antes de llegar al entorno real, pues eso nos permite tener una cierta ventaja, ¿no? Incluso a nivel industrial, si queréis, no hace falta parar una máquina real, ¿vale? O no hace falta parar ningún tipo de proceso. Eso de alguna manera incurriría un gasto de dinero. Con este tipo de tecnologías lo que nos permitimos es el lujo de poder hacerlo todas las veces que queramos, ¿vale? Incluso practicar, medir y evaluar, ¿vale? Y luego están los, quizás, digamos, procesos de transformación digital más comunes o que más entendemos, ¿no? Como aplicaciones, incluso aplicaciones web o incluso Progressive Web Apps, ¿no? Que es un poco esa tipología que era híbrida, un poco lo que es la tecnología más nativa de las aplicaciones y el mundo de las tecnologías web y que nos permite desarrollar ese tipo de experiencias mucho más cercanas al público, pero que al final visualmente, en cuanto incluso sonido, sensación de inmersión, con simplemente elementos 3D, vídeos e interactividad, conseguimos que todo sea mucho más fácil de entender, ¿vale? Me refiero al desarrollo de aplicaciones que expliquen patologías, que expliquen problemas en los animales o en los seres humanos, es decir, que tengamos una interacción en lo que antes era un vídeo, ahora en un entorno virtual, para poder incluso manipular y aprender haciendo, ¿no? Mientras estamos ejecutando todo este tipo de programas. Así que, bueno, si queréis podemos empezar con el primer caso, que es el Virtual Training de Behringer. Ahí te cedo la palabra, Leticia, que tú eres la experta. Sí, perfecto. Vale, pues para daros una idea de la aplicación que tuvimos con este proyecto, se planteó en enero de 2020, cuando todavía no sabíamos lo que nos venía encima. Sin embargo, ya desde el inicio teníamos claro que había una necesidad clara de hacer de forma amena y diferente una formación, como pueda ser una manipulación, en este caso, de vacunas. Como os digo, no sabíamos nada todavía del COVID. Y bueno, la verdad que se desarrolló durante todo ese año, y la evolución de este proyecto fue muy interesante porque de algo que en principio era una simple interacción para una feria, pasó a ser una formación a lo largo, o sea, en todo el mundo de este laboratorio, que se extendió enviando las gafas de realidad virtual a las personas que necesitaban dar esta formación. Y como veis, se añadieron vídeos instruccionales, se añadieron documentación que tenían, porque conforme evolucionó el año, todo el mundo nos dimos cuenta que las formaciones a través de Zoom, las charlas, la formación al uso que estamos acostumbrados no fijaba tanto los contenidos, y menos cuando necesitamos practicar algo, como lo hacía en este caso la realidad virtual. Como decimos, la adquisición de los conocimientos mediante la práctica está claro que fija el contenido, y que en muchas aplicaciones puede ser vital.
hablamos de laboratorios, hablamos de universidades. En este caso, pues bueno, el laboratorio nos lo puso muy sencillo, es un proceso que requiere unos pasos, una auditoría. Incluso metimos exámenes que tenían que pasar para saber que están haciendo el proceso correctamente. Y bueno, la verdad que siempre facilitando a los equipos de IT y de los laboratorios para que nos den todas las, el ok a todas estas tecnologías, porque a veces es uno de los hándicaps que tenemos, que muchas veces este desconocimiento que puedan tener las empresas de estas tecnologías nos da miedo a dar los datos, pues bueno, qué es lo que me van a pedir y qué es lo que van a rastrear cuando tengan las gafas encima. Teniendo todo esto claro encima de la mesa y controlado, la experiencia fue y está siendo, porque es algo que se está aplicando, la verdad que increíble. No sé si quieres añadir algo más, Héctor. Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, ya más quizás en el plano tecnológico hay un tema bastante importante que creo que es necesario comentar. Y es que al final, claro, todo esto es factible también porque el hardware evoluciona, ¿vale? Desde el año 2014, desde el año 2012 que se lanzaron las Oculus hasta que Facebook las compró en 2014, hasta que se lanzaron las primeras Oculus Quest o incluso las primeras Oculus Go o las primeras Oculus Rift, al final todo el hardware ha ido evolucionando y una de las cosas más importantes que nos da acceso a realizar también este tipo de experiencias, no únicamente para las empresas, sino también para todo el mundo, para tratar de democratizar al máximo la tecnología, es el precio del hardware y lo bueno que es el hardware en ese aspecto, ¿no? Lo accesible y lo que nos permite realizar. Entonces, gracias a también lo que desarrollamos con Oculus Quest, pues nos dio la posibilidad de no tener que utilizar, por ejemplo, mandos, sino hacer toda la formación directamente con las manos. Y aparte que lo que han supuesto también estas gafas, ¿no? Para las empresas que nos dedicamos al desarrollo tecnológico o al desarrollo, por ejemplo, de la realidad virtual, pues da muchísima libertad y sobre todo da muchísima capacidad de generar experiencia de usuario muy adaptada a lo que, o sea, aunque el usuario no está acostumbrado a utilizarlo, ¿no? Entonces todo eso ha sido vital en el desarrollo del proyecto. Hemos podido seguir pasar al siguiente nivel, ¿no? Con estas gafas y eso ha hecho pues, que desarrollemos muchos proyectos de estas características. Importante un poco lo que decíamos al principio aquí, que fue fundamental en este proyecto y en todos los que vamos a ver, esa fase inicial de decir qué es lo que necesitamos, para qué necesitamos esta tecnología y cómo aplicarla y en base a eso, qué dispositivos necesitamos, que para eso, pues bueno, con I+Cno formamos un tándem perfecto para tener los dos tipos de conocimiento, el tecnológico por un lado y el veterinario por el nuestro. Así que la verdad que fue un éxito. Si queréis vamos pasando al siguiente caso. El siguiente caso que veréis, que además esto Leticia lo vas a tener que explicar tú mejor porque ya a nivel técnico veterinario es un poquito más complejo, pero para que tengáis claro un poco en los siguientes casos que vais a ver, que son parecidos o similares, aquí ya estamos desarrollando aplicaciones. Lo que pasa es que el desarrollar una aplicación en la que se puede ver los huesos o en las que se puede ver los músculos, en las que se puede ver directamente cómo las patologías afectan a los animales, y cómo se aplican esos medicamentos para poder favorecerles, ayuda mucho mejor a la comprensión. Y ahí es donde en un sector como puede ser la veterinaria o la salud, hacemos de una experiencia de estas características casi un proceso formativo, ¿no? Exacto, exacto. En este caso, por ejemplo, uno de los puntos clave en la consulta veterinaria son las enfermedades de las articulaciones y lo que queríamos, el problema, digamos, que había era que era muy complicado explicarle a los dueños de las mascotas el por qué tienen que estar, por ejemplo, suministrando un tipo de medicamento a su mascota sin ver qué es lo que le está pasando, porque quizás estas patologías no son visibles al 100%. Entonces necesitamos dotar al veterinario de una herramienta, como pueda ser esta aplicación, en la que se pudiera ver fácilmente cuáles eran estas estructuras que se veían afectadas, cómo afectaba cada enfermedad. Desarrollamos con veterinarios cada una de las enfermedades. El diseño del 3D fue fundamental en este caso, todas las texturas, cómo cambia
por ejemplo, un hueso con osteoporosis, cómo se modifican las estructuras y cómo se mueve en una displasia de cartera de nuestro perro. Todos esos apoyos visuales digitalizados en una herramienta que fácilmente podían descargar todos los veterinarios en su clínica, fue la verdad otro de los éxitos de la aplicación de esta tecnología para lo mismo, dar una solución con una herramienta tecnológica sencilla. De hecho, por ejemplo, el siguiente caso, que es bastante similar, pues al final lo que utiliza es muchos vídeos y elementos 3D para que al final nuevamente todo el mundo de un vistazo sea capaz de comprender todo lo que sería muy difícil explicar, por ejemplo, en un manual. Exacto. Ya sabéis, bueno, que se han utilizado muchos vídeos o se hacen muchas representaciones del mundo real, pero lo que nos permite esta tecnología, lo que nos permite el 3D, lo que nos permite la animación, precisamente es ayudarnos a comprender lo que no estamos viendo, ¿no? De una manera mucho más tridimensional, de una manera mucho más, digamos, gamificada e incluso inmersiva. ¿Vale? No sé si quieres añadir alguna cosita de este proyecto en concreto, el de Cartalis. No, lo mismo, un poquito, al final la herramienta era para dar las explicaciones de cómo actuaba un producto. Como hemos dicho, pues en la rama de la medicina humana quizás si nos lo dice el médico nos lo creemos más, pero los veterinarios siempre hemos tenido ese hándicap de que nuestras mascotas pues no están enfermas hasta que no lo vemos. Entonces son herramientas muy útiles para las empresas para mostrar cómo un medicamento puede mejorar la calidad de vida de una mascota y bueno, todas estas aplicaciones para la salud veterinaria están siendo una gran herramienta. Vale, pues si habéis visto más o menos un poquito, ¿no? Hemos hablado primero de realidad virtual, luego quizás de aplicaciones un poco más sencillitas, ¿no? Donde sobre todo se utilizaba el contenido y los elementos 3D para poder dar esa visión y sobre todo hacer consciente al que lo está viendo o al usuario de cómo son las cosas en realidad a través de lo que decía, ¿no? Directamente una imagen generada por ordenador. Pero Leticia, aquí yo creo que tenemos mucho que decir en los siguientes proyectos, porque sí que es cierto que incluso antes de que llegase la pandemia, nosotros veíamos la necesidad incluso de virtualizar los eventos, ¿no? Estuvimos investigando cómo se podía hacer, cómo se podía desarrollar y al final pues abogamos, ¿no? Por desarrollar una aplicación o desarrollar una tecnología web en concreto que fuese accesible para todo el mundo y que nos diese la capacidad de, por ejemplo, crear eventos virtuales, formaciones virtuales, poder adentrarnos directamente en el espacio sin tener que estar allí y sobre todo de la manera más accesible posible, ¿no? Ahí empezamos a desarrollar producto con tecnologías web y bueno, un poco el resultado fue como por ejemplo el proyecto que vais a ver a continuación, que fue un evento para Royal Canin, que era un evento, si no recuerdo mal, Leticia, ¿no? Donde se juntaban diferentes marcas y se podía visualizar parte del contenido. Exacto, que fue ofrece la una marca. feria de las primeras ferias virtuales que hubo en España, en un espacio virtual. No lo sabíamos y estábamos creando el metaverso y no habíamos oído esa palabra. Pero yo creo que nos aburríamos de todos los eventos, siempre lo he dicho, pues bueno, del Zoom, de todos los webinars que habíamos vivido durante tantos años y que en la pandemia se intensificaron y dijimos, vamos a crear algo divertido. Y estos espacios fueron como el punto de partida para un universo que es el que está ya, el que se está extendiendo al máximo. Y esto sí fue el primer congreso virtual de auxiliares clínicos de veterinaria, que bueno, tuvo también un gran éxito de convocatoria. Las interacciones eran vídeos, eran quizzes, eran streaming en directo. Pues bueno, una forma diferente de mostrar una feria cuando no la podemos vivir físicamente. Y lo dicho, yo creo que no sabíamos que estábamos creando el metaverso y empezamos. Hay muchos más, obviamente. Bueno, de hecho, ya antes de iniciar el último vídeo, quizás todos estos proyectos o esto que habéis visto es un poquito el germen, ¿no? O digamos la semilla de todo lo que se ha generado. Esos espacios virtuales, ¿no? Que se han convertido en una manera de interactuar pues, a nivel multijugador, con realidad virtual,
incluso interaccionar, la interacción, ¿no?, que se produce entre unos usuarios u otros, el poder incluso el tener interacciones directas, ¿no?, con el propio ponente que está hablando, poder realizar dinámicas de gamificación que hemos hecho en directo y bueno, una serie de actividades totalmente disruptivas, digamos, en este ámbito que van mejorando y que van evolucionando cada vez más y que sobre todo se ven representadas en el vídeo que veréis a continuación, en el que decimos, ¿no?, que no es que exista el metaverso actualmente, es que estamos contribuyendo a la creación de ese nuevo metaverso, digamos metaverso empresarial, porque al final no esto es únicamente para los gamers y para los usuarios finales, sino también para las empresas, y en cómo al final de alguna forma estamos consiguiendo llevar el negocio a lo que será el metaverso en los siguientes años. Así que disfrutar del vídeo, ver un poquito las interacciones que se están generando ya, porque a día de hoy esto ya es una realidad. Bueno, pues lo primero, agradeceros vuestra brillante presentación y divertida y emocionante, porque realmente, como habéis comentado, esto ya es una realidad. Estáis construyendo una realidad maravillosa, pero verdaderamente los logros que se han conseguido a día de hoy son fantásticos. Tenemos un montón de preguntas y bueno, pues yo creo que lo más fácil es, primero, yo las hago muy rápidamente, algunas son más largas, intentaré comprimirlas, las integro, los agrupo en preguntas parecidas y si os parece, tenemos hasta las 6, pues contestáis uno u otro y como queráis y después ya pues paso a la siguiente. Sí que deciros que ha despertado muchísima curiosidad e interés la presentación y también mucha necesidad de ampliar información, lo cual es la mejor prueba de que está gustando. Bueno, hablabas, Héctor, de que estáis construyendo el metaverso para el mundo empresarial y esa es una de las primeras preguntas que han llegado. Hablan de la importancia que puede tener pues todas estas tecnologías extendidas en el mundo de la educación, en el mundo de la cultura y en el mundo de los sectores económicos. Nos piden que aclaréis un poquito más cómo veis en estos sectores las técnicas de realidad extendida y sobre todo también qué influencia puede tener favorable, entiendo yo, en el mundo empresarial. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que algunos de los ejemplos que habéis visto ya, como decíamos antes, son una realidad y son un poco la contestación a esta pregunta, ¿no? Pero si somos más concretos en todo esto, digamos que al final la construcción de este metaverso no es más que la construcción de mundos virtuales. ¿Qué es lo que pasa? Que el metaverso real se convertirá, como decía, cuando se conecten todos estos mundos virtuales y exista una transversalidad entre todos ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora antes de que exista un estándar, ¿no? Como puede ser el www en Internet para que al final todo eso se conecte? Crear esos mundos virtuales y llevar a esos mundos virtuales las empresas. Un ejemplo, como habéis visto en el vídeo de Business to Metaverse, es un evento virtual, se puede generar en Internet, se puede generar ya directamente en una web y todo el mundo puede interaccionar de una manera muchísimo más gamificada que, por ejemplo, con un Zoom. Eso es un claro ejemplo. Al final, todo eso puede atraer mucha gente. Hoy estáis aquí 1.200 personas viéndonos. ¿Por qué no estar 1.200 personas en la web interactuando? Igual ahora mismo no es factible que estemos 1.200 personas en el espacio virtual, ¿no? Pero quizás sí 1.200 divididas en diferentes salas. Eso ya es posible y podemos tener una interacción más natural, con gafas o sin gafas, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Porque de hecho el navegador lo que nos permite es poder interactuar de una manera un poquito más no inmersiva, pero sí fácil, ¿no? Y accesible. Si me habláis de formación, es exactamente lo mismo. ¿Por qué no generar un entorno virtual o un juego o una gamificación que nos permita el poder cumplir una serie de hitos? Eso también es factible. Si yo creo que aquí todo el mundo conoce a los videojuegos, ha jugado alguna vez a cualquier videojuego, ¿no?
Pues ahora mismo el poder aplicar eso al mundo real nos va a permitir tener beneficios. Aprender más rápido en el tema educativo y en el tema del learning. En los eventos poder tener un networking muchísimo más natural e incluso poder adquirir leads. En el tema de un showroom, por ejemplo, el poder ver los productos de una manera mucho más real sin poder acceder a ellos en el entorno en el que estemos en ese momento, poderlos ver en 3D, poder casi palparlos sin necesidad de tener que tocarlos, ¿no? Entonces, a nivel de negocio, esas 3 funcionalidades son las que más hemos explorado juntos, son las que están funcionando y al final, si lo tenemos que remitir a una frase muy sencilla, es cómo el mundo de los videojuegos lo estamos trayendo al mundo real, al mundo de negocio, y esto está sirviendo para algo. De hecho, ya está probado y lo habéis experimentado y lo habéis visto, y al final es lo que estamos tratando de hacer. Otra cosa es que utilicemos la realidad virtual o la realidad aumentada para generar una mayor inmersión en estos nuevos canales de comunicación. Que eso irá poquito a poco introduciéndose en la sociedad y será cada vez más accesible, como ya lo es con el tema de la realidad virtual para todo el mundo. Pues muchas gracias. Un poquito de ciencia ficción, una pregunta. ¿Nuestra vida futura podrá, en la realidad extendida virtual, suplantar a la real? Oh, los sustitutos, ¿habéis visto esa película? No, eso siempre en Imascono lo tienen bastante claro y que aunque la imaginación es uno de sus puntos fuertes, yo creo que la humanidad que hay que sentir piel con piel cuando estamos en el mundo real, yo creo que eso, Imascono está de acuerdo que no se puede perder. Bueno, no lo va a suplantar, lo va a mejorar, ¿no? A ver, una cosa que tratamos siempre de lanzar es que la tecnología está para ayudarnos y quizás si lo vemos desde otro punto de vista, otra perspectiva, no está para restarnos. Al final siempre la gente, cuando ve estas cosas de ciencia ficción, siempre le entra un poco el miedo, ¿no? Y piensa un poco en estas distopías que vemos en las películas, pero realmente lo que tiene que hacer es para ayudarnos y si no nos ayuda, morirá. Es así. Exacto. Bueno, pues ahora vamos a descender un poquito al mundo real y os pregunto a cualquiera de los dos que quiera responder, ¿qué necesita un empresario y un trabajador que no es creativo, técnico, especialista como vosotros para trabajar con estas tecnologías a día de hoy? Contestaré tú. No, nosotros siempre decimos que obviamente yo soy veterinaria, yo no soy creativa, cero, pero tengo gente a mi lado, como pueda ser Héctor, que me ayuda en ese proceso. Obviamente hay que saber quién es tu partner, quién te va a acompañar en el camino. Obviamente eso cuesta dinero, no tanto dinero como se pueda pensar, porque a veces estas tecnologías las vemos como lejanas de pequeñas empresas que dicen, esto me cae muy lejos, yo no puedo hacer una formación, por ejemplo, a mis trabajadores con esto. Pues depende de qué necesitas. Nosotros siempre desde, digamos, el intermediario entre el cliente y entre Imascono, como podamos ser nosotros, pues somos una agencia muy técnica, pero la creatividad y todas estas tecnologías las lleva Imascono. Entonces, lo que se necesita es tener claro cuáles son los objetivos, cuáles son las necesidades y en base a eso, dentro de esa metodología de trabajo, hay una parte que es una consultoría, una auditoría. En base al dinero que se tenga, en base a las necesidades, se crea toda esa ramificaciones de qué tecnologías vamos a necesitar y cómo las podemos aplicar. Yo creo que básicamente esas son las preguntas. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Y cuáles son tus necesidades? Y si quieres al revés, primero, ¿cuáles son tus necesidades? Y luego, ¿cuál es tu presupuesto? Pero vamos, el rodearse obviamente de profesionales como puedan ser Imascono es una de las cosas fundamentales que en Grupo Asís como empresa tenemos muy claro. Pues relacionado con esto, Leticia, tal vez tú o Héctor me puede decir qué hacemos con la brecha digital, que es una realidad y un problema enorme en una sociedad que avanza exponencialmente en la tecnología y en el cambio disruptivo, pero hay cada vez más gente que se queda fuera de juego. ¿Qué proponéis? Medidas concretas como estáis interviniendo ahora vosotros en la pregunta anterior. Pues además era algo que quería hilar con lo que había contestado Leticia, porque sin duda uno de los retos que vamos a tener con todo el tema del metaverso va a ser la interoperabilidad, pero también la generacional.
el poder hacer, poder hacer que la tecnología sea accesible y transversal a todas las edades. Y es que esto corre mucho y va súper, súper rápido, ¿no? Entonces, el conseguir que la experiencia de usuario de todo esto esté adaptado a la mayor cantidad de gente posible que vaya a acceder a esas ramificaciones es esencial, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Nosotros en el año 2020 tuvimos un reto muy importante que fue crear la ofrenda de flores virtual, ¿vale? Aquí en Zaragoza. Entonces, claro, realmente cuando trabajamos con el ayuntamiento, el target era muy general y muy global, porque la ofrenda de flores la hace todo el mundo. Entonces, el poder trabajar con diferentes tipos de edades, el poder hacer pruebas con diferentes personas, ¿no? Tanto mayores como pequeños, como personas de mediana edad, como gamers, como no gamers, ¿no? Al final nos dio una perspectiva global de cómo hay que trabajar todas estas tecnologías. Y como decíamos al principio, como tienen que estar al servicio del ser humano, tenemos que ser capaces de hacerlo súper, súper sencillo. Y además, muchas pruebas nos sorprendieron, ¿no? Porque nosotros que estamos todo el día delante del ordenador probamos muchas cosas en PC, pero realmente todo el mundo ya asimila que el móvil es la herramienta que tiene que utilizar para cualquier proceso tecnológico. Entonces, la experiencia en ordenador y en móvil cambia mucho y al final tuvimos que adaptar todo eso que hicimos para que en cualquier tipo de situación pudiese funcionar bien y sobre todo fuese súper intuitivo para los usuarios, evidentemente con las limitaciones que tiene la tecnología, ¿no? Así pues llegamos a 250.000 personas, 150.000 ofrendas en apenas 4 días, se hizo un esfuerzo tremendo, ¿no? Porque esto tuviese impacto y llegamos a unos 32 millones de usuarios en todo el mundo, ¿no? Unos 32 millones de impactos. Entonces, al final, lo principal para superar esa brecha y que ese gap y que ese espacio entre la gente que sabe más de tecnología y la que sepa menos es que la experiencia de usuario sea súper adaptada, súper sencilla y súper pensada para la gente que lo va a utilizar. 2 preguntas que integro en una. ¿Algún consejo práctico para saber cuál es el momento idóneo para empezar con estas tecnologías? Estoy pensando en el mundo de la empresa y la mejor solución. Venga, Leticia. El momento es ya, ¿no? Como hemos dicho, al final, pues como dice Héctor, hay que adaptar las soluciones de la forma más sencilla posible. Entonces, el momento es en el que el grupo de trabajo que vaya a desarrollar esa tecnología esté dispuesto a trabajar sobre ello, a tener pues esas interacciones, esas lluvia de ideas con el equipo creativo, pero bueno, en principio, cuanto antes se integren estas tecnologías, lo dicho, siempre con un propósito, con una utilidad, tanto si es algo puntual, como lo que nombraba Héctor en un evento, como pueda ser algún desarrollo un poco más grande. Yo siempre digo que la prueba y probarnos, nosotros obviamente el primer vídeo, el segundo vídeo que habéis visto de los espacios, ese espacio no fue el primero que hicimos. Las pruebas que se hicieron previamente, obviamente también se puede empezar por un proyecto piloto un poco más pequeño con diferentes fases de adquisición de las diferentes tecnologías. Pero el momento, como siempre estamos diciendo, es ya. Porque, como dice Héctor, es que esto corre y obviamente las empresas no nos podemos quedar atrás. Y aún así, afortunadamente, en España tenemos un tejido empresarial con una muy buena capacidad de innovación que lo está siguiendo el ritmo. Bueno, pues como el momento es ya y como trabajar en el mundo virtual es una realidad para muchos trabajadores, ¿cuáles son, desde vuestro punto de vista, las competencias que consideráis más importantes, personales y profesionales? Madre mía, pues mira, yo os diría que una de las competencias más importantes que vamos a tener de aquí al futuro va a ser la empatía. De todo esto que hemos hablado es cómo posicionarse en la mente del cliente o en la mente de esas necesidades que pueden existir para a través de aptitudes o si queréis conocimientos técnicos seamos capaces de facilitarles la vida, poder crear soluciones y sobre todo mover parte de esas acciones y esos negocios al mundo real. Nosotros siempre, de hecho, trabajamos mucho con tecnologías orientadas al mundo infantil
Hace unos cuantos años creamos un proyecto que se llamaba Cronville, que unificaba Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, que es el STEM, seguro que el STEM, ¿vale? Sin artes al principio y ahora ya con artes, que al final es transversal a muchas de las materias que nosotros trabajamos actualmente. Así que yo os diría que como soft skills o quizás competencias un poco más blandas, ¿no? Relacionadas con la parte más emocional, la empatía, yo creo que es algo esencial, el comprender lo que se quiere y poder adaptarlo al mundo tecnológico. Y además, porque el mundo tecnológico no es empático, es lógico. Entonces, la empatía sin duda es una diferencia respecto a toda la lógica que se genera con los desarrollos y, sobre todo, tener la parte de conocimiento técnico básico para poder conocer todo lo que se está creando y cómo puedo utilizar las herramientas. Así que yo os diría un mix entre lo que es el mundo emocional y el mundo lógico, que al final es lo que nosotros hablamos como imaginación aplicada. Esa para ti, Leticia. Pues la idea. Porque es de ciencias, ¿no? No, la verdad que pues de los objetivos principales de la tecnología, obviamente, es reducir este calentamiento global, reducir el hacer el mundo mejor de 1000 formas, formando a la gente en procesos que se pueden simplificar, acercando personas sin tener que coger un medio de transporte. Obviamente, la aplicación de todas estas tecnologías tiene que ser enfocada. Uno de los principales objetivos tiene que ser ese. No puede empeorar porque, pues bueno, creo que estamos en una situación complicada y creo que lo que tenemos que hacer las mentes pensantes y tanto a nivel empresarial como a nivel de gobierno y a nivel de todo el mundo es cómo podemos aplicar todas estas tecnologías para que, sobre todo la huella de carbono, sobre todo todas estos problemas con los que ya estamos tratando también, porque ya no es el futuro, es la actualidad, puedan mejorar y con ello pues yo creo que hay muchas aplicaciones. Yo creo que la formación sobre todo es una de ellas y se puede aplicar en muchos procesos, en muchas fábricas, en muchos laboratorios, a todos los niveles, a nivel médico, a nivel bueno, pues empresarial, para mejorar todo esto y evitar pues, que esto vaya peor. Muy bien. Bueno, una pregunta muy interesante. ¿Cómo extender estas tecnologías al mundo rural donde las conexiones son inestables y difusas? El 5G. O sea, yo creo que ahí, sobre todo las grandes compañías como Telefónica, tienen la oportunidad, ¿no? De, con todo lo que se está generando a nivel de telecomunicaciones y telco, de poder evidentemente llevar la fibra a todos estos lugares más rurales y sobre todo poder generar una conectividad suficiente como para poder disfrutar de todas estas experiencias que al final, claro, todo este contenido pues al final necesita descarga de datos evidentemente pues para que se pueda llevar a cabo en las mejores condiciones posibles. Yo creo que a nivel técnico, ¿no? Diríamos que las telecomunicaciones son imprescindibles en todo lo que va a suceder, al igual que otras tecnologías como el blockchain, el IoT, ¿no? Que al final favorecen que la vida y la conexión pues, esté mucho más emparejada, digámoslo así. Pero luego también hay muchas aplicaciones que ayudan a que, por ejemplo, el mundo rural sea conocido. ¿Por qué no con una aplicación de realidad virtual o por qué no con una web inmersiva o una web 3D? No somos capaces de mostrar lo que te estás perdiendo de forma real desde tu casa, ¿no? O sea, al final también puede ser un incentivo para que la gente viaje, haga las cosas de forma real. Puede ser un enganche directamente. ¿Por qué no hacer un videojuego de un pueblo? ¿O por qué no hacer un videojuego, una gamificación de un espacio único? ¿Por qué no utilizar la realidad aumentada para recrear lo que ya no existe y está derruido, ¿no? Todo esto nos va a permitir poder conocer mejor sin estar en el lugar, de alguna manera incitarnos a que vayamos a ese lugar y sobre todo complementar la realidad con experiencias, como os decía, de realidad mixta y de realidad aumentada, que hagan recrear y sobre todo viajar al pasado e incluso al futuro de cómo serían o cómo fueron aquellos edificios y aquellos monumentos que hoy en día ya no existen.
Bueno, tenemos muchas preguntas, pero vamos a ir terminando. Vamos a estar unos 5 minutos o 7 minutos más. Yo he unido 2 preguntas que son muy prácticas. ¿Alguna recomendación sobre cómo acceder a los fondos europeos para desarrollar estas tecnologías? Y 2, si conocéis aplicaciones que queráis recomendar gratuitas de realidad virtual. Bueno, yo creo que la de los fondos europeos, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos inmersos en diferentes proyectos de esas características. Yo creo que cuando se trabaja con empresas tecnológicas como la nuestra, para nosotros es una obligación estar al día de todas estas convocatorias y sobre todo proponer innovación y más de que al final haga que clientes como por ejemplo Grupo Asís pues puedan dar un siguiente paso en todas las necesidades que ellos tienen. Así que en nuestro caso, incluso en colaboración con centros de investigación, ¿vale? Como por ejemplo el ITA, aquí el Instituto Tecnológico de Aragón, con el que también trabajamos, pues proponemos, ¿no?, el desarrollo de todas este tipo de experiencias con clústeres, como por ejemplo Tecnara, aquí en Aragón, que nos permiten de alguna forma llegar a esos fondos, el poder también desarrollar ese tipo de experiencias. Evidentemente, todo esto va en función a lo que tú propongas y te aprueben, esa es la realidad. Pero desde luego que tener ideas, el poder trabajar con empresas que te ayuden a aterrizarlas, el poder investigar y pensar no a corto plazo, que yo creo que eso es muchas veces el problema que tenemos aquí en España, ¿no? Que pensamos en el mañana y no en el mes que viene o más que en el mes que viene en el año siguiente, ¿no? Tendemos siempre a intentar solucionar los problemas lo antes posible sin pensar que el verdadero futuro lo tenemos ahí delante y que todo lo que pensemos a medio o largo plazo con estrategia se puede conseguir, ¿no? Entonces, el poder relacionarse con empresas que estén en el mundo de la innovación yo creo que es vital para poder acceder a todo esto. ¿Pensáis que es necesario un sistema de 6G para desarrollar, para que el metaverso sea una realidad construida? No he escuchado bien la palabra. No, 6G. 6G. Ah, bueno, 6G. A ver. Bueno, a ver, nuestros espacios los que tenemos construidos ahora funcionan incluso con el 3G, quiero decir. Gracias a Dios y a las tecnologías y a los desarrollos, todo esto se optimiza para que obviamente esa democratización de la que hablamos, de que todo el mundo pueda usar el espacio, creo que bueno, estamos aplicándolo y no es necesario. Obviamente 6G, todo lo que conlleve más velocidad, pues obviamente más capacidad de innovación y de pues, ir al detalle y más velocidad de carga nos puede dar. Pero nuestros espacios, por ejemplo, los que os hemos mostrado y los que estamos creando actualmente, no necesitan una excesiva carga. Al final son una web y lo que decíamos antes, tienen que ser accesibles a todo el mundo. ¿Qué, en vuestra opinión, qué diferencia hay sustancial del metaverso respecto de programas obsoletos que han tenido muchísimo éxito, como Second Life, por ejemplo? Bueno, pues es que Second Life realmente proponía eso. Lo que pasa es que igual no era el momento. Igual la sociedad no estaba preparada para eso. O sea, fijaros, o sea, si en el año 2020 no hubiera sucedido lo que sucedió, igual no estaríamos hablando ahora de metaverso, muy probablemente, ¿vale? Porque al final eso ha supuesto un avance, digamos, de 5 o 10 años. O sea, las cosas es así como nosotros las hemos sentido a nivel tecnológico. Tú no podías estar proponiendo este tipo de cosas hace 1 año y medio o 2 años. Sí que las proponías, pero de forma más, digamos, especializada, con gente que era más early adopter, ¿no?, de todas estas tecnologías y que quería estar posicionada de una manera más disruptiva. Pero realmente la pandemia ha hecho que demos un paso hacia adelante. También yo creo que las nuevas generaciones que estamos muy ligadas a la tecnología, incluso al gaming, ¿no?, también estamos dando un paso hacia adelante en la ejecución, ¿no?, y sobre todo en el desarrollo de estas soluciones para empresas. Y bueno, yo siempre pongo un ejemplo que creo que define muy bien todo lo que hacemos, ¿no?, y sobre todo nuestro background. Nosotros que nos gusta jugar o que jugamos al Fortnite o que jugamos al LOL o al WoW o a cualquiera de estos juegos, al final siempre eso nos ha dado una perspectiva de cómo podíamos traducir el mundo real al mundo virtual. Y, por ejemplo, vivir un concierto en un mundo virtual, en un juego como Fortnite con 27 millones de personas, que no veías a las 27 millones de personas porque todo estaba dividido por salas, digamos, de máximo 100, es que cambia el paradigma absolutamente todo. Tú ya no tienes que ir a un estadio con otras 30.000 personas, es que estás viendo un concierto con 27 millones. Entonces, todo eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta y con todo lo que ha sucedido, pues
A partir de ahora el mundo no va a ser virtual, ni mucho menos únicamente, pero sí que va a ser híbrido y vamos a poder disfrutar de unas experiencias u otras en momentos determinados. Bueno, pues voy a haceros la última pregunta, aunque la verdad es que podría hacer muchas más porque creo que la participación ha sido entusiasta, pero debemos ser respetuosos con el programa. ¿Qué opináis sobre la influencia que tienen estas tecnologías en los niños que no distinguen entre la realidad y el mundo ficticio, para su desarrollo, su equilibrio o su salud emocional también? Bueno, porque tengo 2 sobrinos maravillosos que controlan el móvil mejor que yo y seguro que todos tenemos algún ejemplo cercano. Pues como siempre depende de la educación y del momento, de las explicaciones que les demos a los niños. Creo que la influencia obviamente no la vamos a poder evitar. Es algo con lo que ellos ya son nativos digitales, es algo con lo que hay que convivir y lo que hay que hacer es explicarles muy claramente en qué consiste la realidad, qué filtros modifican su cara, todas estas, nuevas aplicaciones y mostrarles también los peligros que pueda haber, obviamente explicándoselos y adaptándolos a cada edad. Pero creo que lo principal no es que las desconozcan, no es ocultárselas, creo que hay que mostrárselas, mostrarles tanto los beneficios como los peligros que puede haber con ellas. Es algo que no vamos a poder evitar, pues ya te digo, yo ni con mis sobrinos ni lo quiero evitar ni al revés, quiero que disfruten de ellas, quiero que mejoren su vida. Aplicaciones como Chromeville que comentaba Héctor fueron muy positivas para la formación, entonces creo que el lado positivo es tan grande, es tan inmenso y es tan bonito para ellos que tienen toda la vida para vivir todo este nuevo mundo, que yo creo que hay que mostrárselo con todo, con sus luces y con sus sombras. Bueno, pues yo lo que quiero es felicitaros, de verdad. Vuestra presentación vuestra masterclass ha sido apasionante, ha sido creativa, ha sido divertida y sobre todo, pues lo que se os nota, lo que despedís es conocimiento y pasión, que es muy importante para triunfar en cualquier trabajo. Yo creo que habéis despertado mucha curiosidad por conocer mucho más de estas tecnologías y agradeceros vuestra participación y muchos éxitos en vuestra vida profesional y también en vuestra colaboración, que ya como hemos podido comprobar en vuestra presentación, pues ha sido muy productiva y será seguro así en el futuro. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y hasta la próxima masterclass. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Para todos.